¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a retomar las pláticas sobre el diseño de amplificadores con transistores BJT. El día de hoy vamos a ver algo muy breve, pero que es la base para el diseño de los amplificadores. En primer, vamos a ver algo que se le he llamado subtema 4.2 y es el diseño de amplificadores clase A con BJT. Recordando que las tres configuraciones que tenemos para utilizar el BJT en cuanto a polarización son emisor común, base común y colector común. Ahora, ¿qué debemos de entender por amplificador clase A? Primero tengo que indicar que hay diferentes tipos de amplificadores. Si son de radiofrecuencia, son de audio y si son amplificadores de potencia. Y dentro de cada uno de ellos hay tipos de amplificadores. Si es clase A, clase B, clase AB y clase C, ¿sí? Y algunos otros más. Bueno, en la figura que estoy aquí mostrando, pueden ustedes observar, la figura 4.11, la recta de carga en cuanto al comportamiento de corriente de colector, voltaje colector emisor para diferentes valores de corrientes de base. ¿Sí? Vamos a definir algo muy rápido, que es la recta de carga. La recta de carga es esta línea imaginaria que estamos aquí indicando, que es esta línea o puede ser esta otra. A lo largo de la práctica que voy a dar el día de hoy, vamos a entender por qué van a ser dos posibles pendientes o dos rectas de carga con diferente pendiente. Lo importante es que el punto de operación, que ese es todo lo que se explica en el curso de polarización de BJT, necesitamos ubicar un punto de operación que se llama Q, que está determinado por dos parámetros particulares. Un valor que se llama ICQ, aquí está, y un valor que se llama BCQ. Ese es el punto de operación, esas son las condiciones a las cuales va a entregar voltaje corriente el transistor o va a presentar voltaje corriente el transistor para condiciones de corriente directa, es decir, únicamente de polarización sin yo aplicar señal de entrada. ¿Qué pasa si aplico una señal de entrada hipotética, que aquí lo estoy planteando, de una señal pues, sinusoidal, como la tenemos aquí? Entonces, vamos a graficar una recta perpendicular a la recta de carga, ¿sí? Aquí está, y este va a ser ahora mi nuevo tiempo. Y aquí voy a graficar mi señal de entrada en cuanto a la corriente de base que va a aplicarse al transistor. Esto que estoy explicando es para emisor común, que es la configuración más sencilla de entender, y después ya veríamos las siguientes configuraciones. Entonces, en emisor común la entrada es por base, recuerden. Por lo tanto, la corriente que yo voy a aplicar a la base es una señal alterna que está variando en el tiempo, este es tiempo, que va a presentar un voltaje de entrada máximo pico a pico que está determinado por la amplitud o variación máxima de mi corriente de base. Cuando yo aplico una señal de entrada a la base del transistor, lo que estoy haciendo es modificar la ubicación del punto Q, que lo tengo aquí. Y entonces el punto Q, conforme yo le vaya sumando corriente de base, que depende del tiempo, el punto Q se va a ir moviendo, así como lo estoy indicando en el cursor. Entonces el punto Q se va a ir moviendo hasta llegar al máximo. Empieza a decrecer la pendiente, la señal del semiciclo positivo va a empezar a decrecer y el punto Q otra vez va a empezar a regresarse únicamente por la recta imaginaria de recta de carga. Por eso se le llama como una recta imaginaria o una línea imaginaria. Lo mismo va a suceder para el semiciclo negativo. Ahora, como aplico señal negativa en cuanto a corriente de base, el punto Q ahora se va a desplazar hacia abajo. Llega al punto máximo y otra vez se regresa. Y si esta señal es periódica, que está haciendo esto, pues entonces el punto Q va a estar empezando a hacer esto, así, se va a estar desplazando. Este desplazamiento del punto Q va a tener dos impactos. Por un lado, las proyecciones hacia el eje vertical, que es de corriente de colector, y entonces vamos a ver que el punto Q estaba ubicado en forma estable en este valor, y empieza a incrementarse, llega a este punto máximo y empieza a decrementarse, llega a este punto máximo negativo y así sucesivamente. Eso va a generar una amplificación de corriente en colector, que aquí la tenemos. Aquí está la amplificación de corriente en colector. ¿Por qué decimos que es una amplificación de corriente? Porque recuerden que la corriente de colector del transistor BJT es igual a beta veces la corriente de base que se esté aplicando. Por lo tanto, esta corriente de base que está variando en el tiempo, que se va sumando al nivel de CD, multiplicado por la beta del transistor, me da una nueva corriente en colector
en el mismo comportamiento que la corriente de base, pero amplificada. Y eso es lo que vamos a aprovechar para obtener, hacer pasar esta señal de corriente amplificada por una carga, vamos a obtener un voltaje amplificado. Yo les decía que tiene dos impactos. Uno es la proyección hacia el eje vertical y el otro es la proyección hacia el eje horizontal. ¿Qué sucede en el eje horizontal? Lo mismo. Tengo un valor quiesciente, un valor estable, un valor de punto Q, BSQ. Aquí está. Cuando el semiciclo positivo empieza a crecer hasta un máximo y luego decrece hasta cero, aquí vemos que esto empieza a generar una proyección negativa en BCQ. Ojo con esto. Cuando yo aplico un semiciclo positivo en A base, me va a generar un semiciclo negativo en cuanto a voltaje colector-emisor. Cuando yo aplico el semiciclo negativo, me va a generar el semiciclo positivo. Y este punto, desde aquí hasta acá, va a ser el voltaje máximo de salida que puede presentar mi amplificador. ¿Sí? En alguna literatura a este valor se le llama el máximo voltaje de excursión simétrico de salida. Si la máxima salida que puedo obtener se llama simétrico porque esta amplitud teóricamente presenta el mismo valor que este. Y es el máximo porque en el momento que esta información creciera más allá del valor, los límites impuestos por estos cruces, que vamos a ver más adelante cómo calcularlos, lo que va a suceder es que el voltaje colector-emisor tendería a crecer hacia acá, pero aquí ya no es posible y por lo tanto se satura. Lo mismo se sucede con este semiciclo positivo, tendería a crecer más para acá, pero igual no es posible, se satura y es lo que vamos a conocer como saturación del amplificador. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un máximo nivel de entrada al cual se puede obtener el máxima excursión simétrica de salida o el máximo voltaje de salida sin distorsión. Si este voltaje, perdón, esta señal aumenta, esto va a aumentar y se va a saturar. Si esto fuera el amplificador de audio, lo que estaríamos percibiendo es una señal tipo gangosa, distorsionada, fea, horrible, distorsión. Bueno, cuando el punto Q es capaz de presentar un rango en el ángulo de conducción desde 0 grados, veamos cuánto es el ángulo de conducción de este punto Q. Este punto Q puede moverse de aquí hacia acá, que es el comportamiento de esto. Pero luego regresa hacia acá y vuelve a estar en el mismo punto. Por lo tanto, aquí estoy haciendo ya un ángulo de conducción de 180 grados. Porque acuérdense que de este punto a este punto son 360. Cuando yo logro amplificar desde aquí a acá y luego regresar a este punto, tengo 180. Y lo mismo sucede con el semiciclo negativo, por lo tanto tengo otros 180 grados. En total tengo un ángulo de conducción de 360 grados. Ese es lo que caracteriza un amplificador tipo A, el que pueda conducir en un ángulo de 360 grados. O en alguna otra literatura lo van a encontrar que el amplificador tipo A es todo aquel amplificador que permite amplificar los dos semiciclos de un periodo sin distorsión. Y eso es lo que va a diferenciar un tipo a un tipo B, un tipo AB y a un tipo C. ¿Cuánto es el ángulo de conducción que es capaz de amplificar? No lo voy a mencionar aquí, serían siguientes videos, pero el tipo B, por ejemplo, solamente permite amplificar un solo semiciclo. Por lo tanto, son 180 grados y me falta la otra parte. Ah, bueno, eso lo hago con otro amplificador complementario para ahora tener la amplificación de estos semiciclos y los junto. Y eso sería un amplificador tipo B. Cuando yo amplifico con un solo circuito, amplifico solo el semiciclo positivo, tengo un tipo B. Y luego otro circuito para amplificar el semiciclo negativo es otro tipo B. Y si los junto para obtener la señal resultante deseada, ese amplificador en particular se llama push-pull. Generalmente son amplificadores de potencia. El tipo A van a ser amplificadores de pequeña señal. Bueno, vamos a continuar. Antes de eso, importante, vean por favor la proyección en la corriente de colector, cómo tengo la señal, la evolución de mi señal de entrada, está amplificada en la corriente de colector, pero ojo, está montada sobre un nivel de CD, porque esto es cero. Entonces está montada sobre un nivel de CD. ¿Cuánto vale ese nivel de CD? Algunas veces también se le llama voltaje de offset. En este caso es corriente. Lo correcto sería decir un valor de offset. Y aquí es una corriente. Mi señal amplificada en la proyección de corriente colector está montada sobre un nivel de offset que es el ICQ.
El valor de ICQ es donde va a estar montada mi señal alterna. Bueno, esta sería la explicación gráfica del amplificador tipo A. ¿Qué necesitamos para poder llegar al diseño? Necesitamos varias cosas. En este primer video, ya de amplificadores, voy a dar el preámbulo, las bases para después empezar a hacer ejercicios. Estas son las ecuaciones que se derivan de esta gráfica de operación de mi amplificador tipo A. El ICQ va a estar determinado en forma aproximada por el valor del voltaje de polarización que yo esté aplicando entre algo que vamos a llamar RCA y RCD. RCA va a representar la resistencia de la recta de carga en condiciones de pequeña señal o corriente alterna. Lo correcto es decir, condiciones de pequeña señal. RCD va a representar la resistencia de la recta de carga en condiciones de CD. Por lo tanto, vamos a tener dos condiciones y dos valores de resistencia de carga en pequeña señal y a gran señal o CD. Aquí lo importante es que no olviden esta expresión que nos va a servir más adelante. Conforme vayamos avanzando, vamos a explicar cómo se calcula RCA y cómo se calcula RCD. Porque el valor particular de estos dos parámetros va a depender de qué configuración esté trabajando el transistor. Si es emisor común, es base común o colector común. La ubicación de BCQ va a ser igual a BCC entre 1 más RCD entre RCA. El voltaje máximo de salida pico a pico va a estar dado en forma aproximada por dos veces el valor del ICQ que yo haya planteado, con lo cual polaricé mi transistor o estoy polarizando mi transistor, por el paralelo del RC-RL. Y esto va a ser aproximadamente igual a un BCC. Fíjense que aquí le puse dos gorritos. Es un BCC que es diferente del BCC de polarización. Este BCC es el valor que resulte de dos veces el BCQ que estoy calculando acá. ¿Sí? Y este BCC siempre va a ser ligeramente menor al BCC. Aquí está el BCC, con el cual polarizo yo a mi esquema amplificador. Y este es el BCC, este es el voltaje realmente máximo que me va a indicar el voltaje máximo de salida de mi amplificador. Ahorita no se preocupen, si no entendemos, es poco a poco, apenas estoy mostrando las ecuaciones. La corriente máxima que va a circular por el transistor va a estar dada por BCC entre RCD. Y es este valor que tengo aquí. Esta es la máxima corriente. Este valor es importante para poder determinar y seleccionar el transistor a utilizar. El IC máxima, ¿sí? Nuevamente, tengo dos IC máxima. Este es el IC máxima para valores de corriente directa. Y este es el IC máxima para valores de pequeña señal. Este valor que está aquí, que lo indico de esta parte, va a ser igual a dos veces ICQ. Entonces, lo que podemos concluir de esta información es que es importantísimo la ubicación del punto Q, tanto ICQ como BCQ, porque nos va a indicar cuál es el máximo voltaje, perdón, cuál es el máximo voltaje al cual puede crecer el voltaje de salida y cuál es la máxima corriente al cual puede crecer la corriente en el colector. Eso es lo importante de esas expresiones. Seguimos. Bien, necesitamos entender otro parámetro que es el teorema de máxima transferencia de energía, ¿sí? Que le vamos a denominar TMTP, teorema de máxima transferencia de energía o de potencia. Si nosotros analizamos el circuito que tengo aquí, que es el esquema general de cualquier generador que energiza a una carga, pues yo voy a tener el generador con su generador de señal y en serie la resistencia de salida del generador. Recuerden que todos los generadores presentan una resistencia de salida, todos. Las fuentes de voltaje presentan resistencia de salida. ¿Cuál es lo ideal o qué es lo que buscamos en un generador o una fuente? Que su resistencia de salida sea lo más pequeña posible. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí tengo la carga que la estoy denominando ZL. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? A mí me interesa encontrar cuál es la condición que me permite que el generador sea capaz de entregar la máxima potencia posible hacia una carga dada. ¿Por qué me interesa la máxima potencia posible? Voy a hablar de amplificadores. No siempre vamos a buscar la máxima transferencia de potencia. Se puede buscar la máxima transferencia de voltaje, se puede buscar la máxima transferencia de corriente. En un amplificador a pequeña señal lo que vamos a buscar es la máxima transferencia de potencia y tal vez la máxima transferencia de voltaje.
En particular, a mí me interesa la máxima transferencia de potencia. Entonces, voy a partir de lo siguiente. La potencia en la carga, por ley de Ohm, ¿a qué es igual? Pues es el valor a la corriente al cuadrado que circula por la carga y la carga misma. Pero la corriente que circula por aquí, lo pueden ver del circuito, es la misma que circula por RG y es la misma que circula por voltaje de entrada. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, esta corriente de entrada, ¿a qué va a ser igual? Pues por ley de Ohm también, vean el circuito, la corriente que circula por aquí, esta que estoy indicando, va a ser igual al voltaje de entrada entre la impedancia total. Pero como va al cuadrado, pues bueno, ahí está el cuadrado. ¿Sí? Maniobro un poco y entonces encuentro que la potencia que se desarrolla en la carga es el voltaje de entrada al cuadrado por la impedancia de la carga entre la suma de la resistencia hacia salida de generador más la impedancia al cuadrado. Ahora, voy a aplicar algo que nos enseñaron en cálculo. ¿Cómo logro la máxima, un punto máximo? Pues la forma de encontrar un punto máximo a partir de una expresión dada es derivo la expresión con respecto a la variable que quiero encontrar el máximo e igualo a cero. Tengo mi expresión, voy a derivar la potencia de la carga con respecto a la carga para hacerlo dependiente de cuál es el valor de carga que me va a dar la máxima transferencia de energía o de potencia. ¿Sí? Y si se preguntan, ¿y por qué no lo hicimos con respecto a RG? Hay que pensar en forma lógica. Lo que yo puedo maniobrar es la carga que yo voy a poner a la salida del generador. Lo que yo no puedo maniobrar es la resistencia interna del generador. Por lo tanto, lo tengo que hacer con la carga. Entonces, aquí lo hago con la carga, derivo igual a cero. Bueno, aquí pueden seguir ustedes los pasos. Hago toda la álgebra necesaria, ¿sí? Y encuentro que RG al cuadrado menos ZL al cuadrado es igual a cero. Por lo tanto, de aquí encuentro lo importante, que para tener máxima transferencia de potencia, la carga tiene que ser igual al valor de la resistencia de salida de mi generador. Esto no lo olviden, y esto se conoce como el teorema de máxima transferencia de potencia. Y lo que indica el teorema de máxima transferencia de potencia es que la resistencia de salida del generador debe de ser igual a la impedancia de la carga. Eso lo vamos a usar en el diseño de los amplificadores. Bien, continuamos. Una vez que tenemos eso ya entendido, vamos a empezar entonces a entrar ahora sí a explicar cómo se derivan las ecuaciones de diseño del amplificador emisor común para el modelo de parámetros híbridos. Acuérdense que ya puse un video de qué son los parámetros híbridos, cómo se obtienen, cómo se cambia de parámetros híbridos de emisor común a base común o colector común, ¿sí? Y cuál es su relación con los parámetros de transconductancia. Bueno, el amplificador ya final que vamos a analizar lo tenemos en la figura 4.13. Tengo mi transistor BJT, tengo mi circuito de polarización por divisor de voltaje. También ya hay algún video que por ahí he mandado donde explico por qué el circuito de polarización por divisor de voltaje es el más estable. ¿Sí? Entonces, utilizamos el circuito de divisor de voltaje. ¿Sí? Tengo mi resistor de colector, resistor de emisor. Toda esta parte es de teoría de polarización del transistor. Como voy a aplicar una señal a ser amplificada, que en este caso se representa por B de entrada, entonces la voy a acoplar vía un capacitor, que en este caso le llamo C1. ¿Para qué me sirve C1? C1 me va a servir para que el nivel de CD que se va a generar en este punto, debido al divisor de voltaje y a la fuente de polarización, acá hay un voltaje, ¿sí? Que se llama voltaje de Thevenin. Para que el capacitor lo que hace es bloquear que este voltaje de Thevenin pueda incidir en la salida de mi generador. ¿Sí? Segundo, si mi generador está entregando una señal sinusoidal montada sobre un nivel de CD, es decir, lo ideal sería que me entregara esto. Esto sería lo ideal. ¿Sí? Muchas veces, dependiendo, ya sea porque no tuve precaución de desactivar el nivel de CD de mi generador, o porque el generador ya empieza a dañarse por tanto uso, eso se da generalmente en los laboratorios, en las universidades, debido a tantas manos, tantas horas de operación, empiezan a dañarse, entonces empiezan a entregar una señal de salida, pero montada sobre un nivel de CD. Vamos a pensar que el nivel de CD es este. Entonces, sobre ese nivel de CD va a estar montada mi señal que quiero amplificar. El capacitor lo que va a hacer es eliminar ese nivel de CD y me va a permitir que ahora sí, hacia la terminal de base, llegue la señal que quiero amplificar. Para eso me sirve el capacitor recolector y se llama capacitor de acoplamiento.
o de acoplo. Lo mismo sucede con el capacitor C2, es exactamente lo mismo. Recordemos que por aquí se va a originar ICQ, ya también esa es teoría de polarización. Entonces, el capacitor bloquea todo lo que es nivel de CD y únicamente va a dejar fluir todo lo que sea corriente de colector que está variando en el tiempo, es decir, valores alternos. Bueno, para eso sirve este capacitor C1, este capacitor C2. Bueno, una vez que ya expliqué eso, entonces para derivar las ecuaciones de diseño, primero recuerdo que la configuración emisor común que la estoy presentando aquí, ¿sí? Yo les pediría que si tienen algunas dudas de esta, se vayan al video donde expliqué las configuraciones y los parámetros híbridos, porque de esta configuración emisor común ya habíamos explicado que este circuito, figura 4.14, es el equivalente a parámetros híbridos del transistor. Y entonces lo que voy a hacer es, en esta parte del transistor, aquí voy a sustituir este circuito equivalente, el que tengo en esta parte. Bueno, procedemos a hacerlo y entonces este es el circuito equivalente que tengo. ¿Cómo llegué a este circuito equivalente? Bueno, como voy a trabajar un modelo a pequeña señal, recuerden, cuando se trabaja un modelo a pequeña señal, hay que eliminar la influencia de todo lo que sea CD. Técnicamente se dice pacificar las fuentes de CD. ¿Cuántas fuentes de CD puedo tener? Puedo tener dos tipos de fuentes de CD, corriente y voltaje. En mi circuito figura 4.13 no tengo fuentes de corriente de CD, pero sí tengo fuentes de voltaje de CD. ¿Cómo pacifico una fuente de CD? Virtualmente la mando a cortocircuito. Y entonces lo que voy a hacer es, virtualmente, esto lo mando a cortocircuito, a tierra. Y en el momento que este punto lo mando a tierra, ojo y aclaro, es conceptual. No quiere decir que ustedes en su circuito, que están bien en el laboratorio, que están entregando a sus profesores, agarren un conductor y hagan un cortocircuito, porque entonces quitan toda la influencia del voltaje CD y esto no amplifica. Esto es en forma conceptual para efecto de derivar las ecuaciones de diseño en pequeña señal. En el momento que lo hago, entonces estaba repitiendo, vean cómo este resistor R1, esta terminal, ya no está BCC, ahora está tierra. Entonces, este resistor es como si yo lo tuviera aquí. Vean, ahí está, R1. Ahí está. Y entonces queda R1 y R2, vean, al mismo punto, porque estoy pacificando las fuentes. Los capacitores, ¿qué pasa con ellos? Acuerden, en pequeña señal o en condiciones de corriente alterna, los capacitores tienden a ser idealmente un cortocircuito. Entonces tengo un cortocircuito aquí también. ¿Y qué sucede con este resistor de colector? Este resistor de colector, ahora este va a ir a tierra. ¿Sí? Entonces, ahí verifiquen eso y vean si es correcto el circuito nuevo que tengo, que estoy presentando en la figura 4.15. Tengo mi generador, ojo, mi señal de entrada, ahora la voy a representar, esta fuente de voltaje la voy a presentar como un generador con una resistencia de salida. Muy importante entonces lo que habíamos hecho aquí del teorema de máxima transferencia. Estoy empezando a asociar el teorema de máxima transferencia de potencia con la carga. Veamos quién va a hacer la carga. Vamos poco a poco. Entonces tengo mi voltaje de entrada que lo estoy representando con este bloquecito, mis resistores de polarización, aquí se los estoy indicando, que debido a que pacifique la fuente de CD, van a tierra, quedan en paralelo. A la salida, el resistor de colector, ya había dicho, también queda a tierra, y mi carga también queda a tierra. Aquí estoy indicando quién es la tierra. Y el transistor BJT lo sustituyo por su equivalente o su modelo a pequeña señal emisor común. Aquí tenemos todo. Y este es el circuito que vamos a analizar para efectos de derivar las ecuaciones de diseño en un primer punto. Recuerden, la reactancia de los capacitores en condiciones de pequeña señal o alterna tienden a cero, idealmente valen cero, y las fuentes de voltaje de CD se ponen a tierra virtualmente, se pacifican. Ya que tengo eso, ahora yo les recomiendo que vayan a internet, bajen el datasheet de cualquier transistor de pequeña señal, BC547, BC548, 2N2222, algunos de esos transistores, y vean, verifiquen cuánto vale los parámetros híbridos HRE y HOE. Y se van a dar cuenta, a reserva de que lo investiguen por favor, que HRE presenta valores muy, muy pequeños, de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, son valores pequeñísimos. Por eso es común
encontrar un modelo o un equivalente minimizado de la figura 4.15. Este sería el equivalente completo. Pero aquí tendremos un equivalente simplificado. La palabra sería simplificado. Debido a que el HR consideramos que es tan pequeño que no lo vamos a tomar en cuenta. El HOE es tan pequeño, ¿sí? Igual aquí lo tiene, que podemos decir que es un circuito abierto. Por lo tanto, este valor es tan pequeño que esta fuente de voltaje controlada, pues es como si no existiera, aquí simplemente sería un cortocircuito, y esta conductancia tiene un valor tan pequeño que es como si fuera circuito abierto, y entonces llegamos a este modelo equivalente que tenemos aquí. Para poder llegar a ese modelo equivalente, fíjense su atención en la figura 4.15. La terminal de emisor está junto, comparte el resistor de emisor, tanto la terminal de puerto de entrada como el puerto de salida. Aquí se ve. Para yo poder derivar las ecuaciones, tengo que separar físicamente, eléctricamente aquí en la figura, en el equivalente, dos puertos, que sería, todo esto sería el puerto de entrada y todo esto sería el puerto de salida. No lo voy a mencionar aquí, pero es muy fácil demostrar que para separar estos dos puertos sin que tengan en común este elemento RE y pueda llegar a esto que tengo aquí, se hace de la siguiente manera. La corriente que circula por aquí es corriente de emisor. Corriente de emisor por RE me va a dar un voltaje, una caída de tensión que va a ser el voltaje resistor emisor. Bien, ahora, si yo veo esa caída del lado del puerto de entrada, pues yo voy a ver el producto corriente de emisor por resistor de emisor, ¿sí? Y si yo lo veo del lado del puerto de salida, pues sigo viendo corriente de emisor por resistor de emisor, ¿sí? Es importante esto. Bueno, ya que tengo eso, lo voy a explicar muy rápido, ¿eh? Ya que tengo eso, entonces cuando yo hago esta separación, este nuevo equivalente simplificado, se tiene que seguir cumpliendo que la caída de tensión que yo vea por el puerto de entrada siga siendo el producto IERE. Pero ahora, la corriente que circula por aquí ya no es corriente de emisor. Vean, es la corriente de base. Viene por acá. Entonces es muy sencillo, ahí lo dejaría nada más como curiosidad, que ojalá por ahí lo hicieran, es 3 o 4 pasos nada más, no es muy difícil. Que comprueben que para que se siga cumpliendo que la corriente de emisor por el resistor emisor sigue existiendo viendo el puerto de entrada, dado que ahora circula corriente de base, este resistor tiene que valer HFRE. ¿Sí? Y del puerto de salida, del lado del puerto de salida, sigue circulando corriente de colector y recuerden que si HF mayor o igual que 100, puedo considerar que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor y por lo tanto considero que por aquí sigue circulando en forma muy aproximada corriente de emisor. Por lo tanto, este R no lo modifico. Y bueno, y entonces aquí tengo mi nuevo circuito equivalente. Los dos resistores que antes tenía acá, pues como están en paralelo, pues ahí precisamente los planteo que es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Y entonces tengo este circuito ya equivalente, que es el que nos va a servir. Bien, ya que tengo esta parte, se desarrolla primero la expresión para el cálculo de resistencia de entrada. La resistencia de entrada es lo que yo voy a ver aquí, ¿sí? Entonces se los planteo acá. Entonces la resistencia de entrada es lo que yo veo aquí, en este punto. ¿Qué es lo que veo? Pues lo que se ve en cuanto a R de Thevenin y todo lo demás. Por eso era importante dividir este circuito en dos circuitos independientes eléctricamente. Acá hay uno y acá hay otro. Entonces ahorita voy a analizar nada más esto, que aquí lo tengo. ¿Qué es lo que veo como resistencia de entrada? Bueno, primero, resistencia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Aquí está el voltaje de entrada y aquí está la corriente de entrada. Recuerden, RG es la resistencia de salida de mi generador, de mi circuito que entrega el voltaje que quiero amplificar. Entonces, ahí lo tengo. Ahora, ¿qué veo como resistencia de entrada? Vean, lo que yo veo, si yo me pudiera posicionar aquí y viera hacia acá, yo vería que estas dos resistencias se suman y estas dos quedan en paralelo con la R de Thevenin. Por lo tanto, todo este equivalente resultante es lo que voy a ver como resistencia de entrada. Es muy fácil de encontrarlo. Por eso decimos que la resistencia de entrada es la R de Thevenin en paralelo con HY más HFRE.
Y lo puedo desarrollar. La resistencia de entrada, sé que es el voltaje de entrada entre corriente de entrada, no lo olviden, lo vamos a usar más adelante, y es igual a el desarrollo de ese paralelo que aquí se los planteo. Ahí lo dejo. Cuando yo pongo un recuadro en una expresión es porque quiero que pongan atención a esa expresión que va a ser importante para un desarrollo posterior. Bien, ahora vamos a desarrollar la expresión para el cálculo de ganancia de voltaje. Recuerden, ganancia de voltaje siempre va a ser voltaje de salida entre voltaje de entrada. Entonces, para llegar a esa expresión, voy a hacer voy a desarrollar dos expresiones primero, esta y esta. Me voy en cuanto a la corriente de base. La corriente de base es la que circula por aquí. Aquí está indicada, mira, la corriente de base. Si todo esto lo veo como una fuente de corriente de valor corriente de entrada, entonces tengo un divisor de corriente y aplico la teoría del divisor de corriente. Me interesa la corriente en esta rama. ¿Qué dice el divisor de corriente? La corriente resultante va a ser igual a la rama contraria o la resistencia de la rama contraria donde circula la corriente entre la suma total de las resistencias por la corriente principal o la corriente de entrada. Si yo aplico eso, entonces voy a encontrar, esta es la rama donde circula la corriente, por lo tanto, la rama contraria donde no circula esta corriente es R de Thevenin. Por eso, IB va a ser igual a R de Thevenin entre la suma total, R de Thevenin más HIE más HFR, ahí está, y todo esto multiplicado por la corriente de entrada. Ahí dejo esa expresión. Lado derecho. Ahora me voy, no lo puse aquí, pero ahora me voy a la malla de salida o puerto de salida. Me interesa la corriente en la carga. Aquí está. La corriente en la carga, ¿a quién es igual? Vean que la corriente en la carga es igual a menos la corriente de colector. Aquí está el circuito. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y nuevamente, tengo un divisor de tensión. ¿Por qué digo? Perdón, disculpe, un divisor de corriente. ¿Por qué digo que es un divisor de corriente? Tengo otra vez dos ramas. Aquí están las dos ramas. Ajá. A mí me interesa ahora la corriente que circula en la carga a partir de la corriente de colector. Todo esto va a actuar como fuente de corriente hacia estas dos ramas. Por lo tanto, la corriente en la carga va a ser igual a la resistencia de la rama contraria, RC, entre la suma, RC más RL, por lo que alimenta al divisor de corriente, que es IC. Veamos si es correcto. Aquí está. RC entre la suma por la corriente. Y el signo menos sale de aquí. La corriente de carga sale del amplificador hacia la carga y la corriente de colector entra hacia el amplificador. Esa es una forma de verlo. La otra, el sentido de IL es contrario al sentido de IC. Por eso es que es menos. Pero IC, ¿a quién es igual? La corriente de colector, vean, sigan, es igual al valor de la fuente de corriente controlada que tengo aquí, que es HFIB. Eso ya lo habíamos visto en modelos a pequeña señal. Por eso siempre les recuerdo, si todavía tienen alguna duda, regresen al video de modelo en parámetros híbridos, primero para que entendamos esa parte. Entonces, la corriente de colector es igual a HFIB, tengo esta expresión, y entonces lo que voy a hacer ahora es voy a empezar, como me interesa desarrollar la fórmula de ganancia de voltaje, primero encuentro el voltaje de salida. Voltaje de salida, ¿qué es igual? Pues el voltaje de salida, perdón, aquí, voltaje de salida va a ser igual a el valor de la corriente de carga por RL. Aquí es donde se desarrolla el voltaje de salida. Lo tengo aquí. Pero IL, ¿a qué es igual? A toda esta expresión. Entonces sustituyo, que queda en función, entre otras cosas, función de IB, pero IB lo tengo acá. Entonces sustituyo, ahí, ¿sí? Y empiezo simplemente a aplicar álgebra. Empiezo a maniobrar, ¿sí? Y entonces encuentro toda esta expresión donde tengo voltaje de entrada entre resistencia de entrada. ¿Mm? Voltaje de entrada entre resistencia de entrada. Y bueno, entonces puedo llegar a esta expresión. Esta parte es álgebra, se las dejo, ¿sí? Y encuentro que la relación voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿a qué es igual? Bueno, primero, por definición, voltaje de salida entre voltaje de entrada se va a llamar ganancia de voltaje y esto es igual a menos, ojo con el menos, lo fuimos arrastrando, menos RC paralelo a RL por HF entre HY más HF por RE. Esta es la fórmula de ganancia de voltaje, que es importante.
Entonces, finalmente obtenemos la expresión que ganancia de voltaje está dado por esta expresión. Aquí lo acomode de manera que ganancia de voltaje es menos RC para RL, todo eso entre la relación HI-HF más R. Recuerden que HI-HFE son parámetros híbridos en pequeña señal del transistor a utilizar. HIE es la resistencia de entrada en configuración emisor común. HF es la ganancia directa de corriente en configuración emisor común. En alguna literatura le van a decir que es beta. No, ahí sí tengo que aclarar no. HF minúscula es el parámetro híbrido en pequeña señal. HFE en mayúscula es el parámetro híbrido a gran señal o DC. Ese sí es igual a beta. Ese. Pero el minúscula no. Entonces tiene que ser muy cuidadosos cuando vayan al datasheet, buscar el valor HF minúscula. Bien. ¿Qué pasa de esta expresión? Si RE, yo por aquí voy a hacer que RE tienda a cero. ¿Qué pasa si RE tiende a cero? Si RE tiende a cero, se ve claramente que la ganancia empieza a crecer. Aquí le estoy explicando que tiende a infinito. Pero, bueno, no es que tiende a infinito, tiene un valor, tiende a un valor muy grande. Todo depende cuánto valga este paralelo y cuánto valgan estos valores. Entonces, cuando queremos diseñar un amplificador con grandes valores de ganancia de voltaje, la primera idea que se nos vendría, pues vamos a disminuir el RE a valores pequeños. Sí, vamos a aumentar la ganancia de voltaje, pero hay un problema. Si R se hace muy pequeño, se pierde estabilidad con respecto a cambios de HF. Acuérdense que hay, por ahí también tengo un video donde explico las técnicas de polarización y la forma de lograr que el transistor, cuando está polarizado, presente pocos cambios de ICQ a grandes cambios de HFE, es por medio del valor RE. Entre más grande sea RE, más estable. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Si yo quiero que la ganancia sea grande, tendría que disminuir RE. Y eso me va a dar, va a hacer que pierda estabilidad. ¿Cuál es la solución? La solución es poner un capacitor de paso, como está aquí, CE, para que divida al valor RE ahora en dos valores. Es decir, R va a ser la suma de RE1 más RE2. ¿Sí? ¿Qué gano con esto? Pues gano lo siguiente. Acuérdense que los capacitores se van a comportar como circuito abierto o cortocircuito en función de la frecuencia de trabajo. Entonces, vean aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa a pequeña señal? A pequeña señal, el capacitor se va a cortocircuitar. Ojo, análisis a pequeña señal, se cortocircuita. Por lo tanto, si este capacitor se cortocircuita, esta resistencia o esta reactancia, que es casi cero en paralelo con esta resistencia, siempre en un paralelo, acuérdense, el valor resultante siempre va a ser menor al menor de los valores. Entonces, si esto tiende a un corto, pues todo esto va a tender a un corto. Entonces, en pequeña señal, solamente queda esta resistencia, RE1. Por lo tanto, de la fórmula general de ganancia de voltaje, yo obtendría esta fórmula de ganancia de voltaje que sería menos RC paralelo RL entre HI, HF más la resistencia E1 a pequeña señal. Recuerden, RE es la suma. Entonces, a gran señal o en CD, ojo aquí, la resistencia de emisor en CD, si la resistencia resultante va a ser la suma de estos dos valores y esto va a determinar la estabilidad. En CA o pequeña señal, ya expliqué que este capacitor se cortocircuita y nada más queda esta resistencia. Por lo tanto, en pequeña señal, la resistencia del emisor, ¿sí? En CA va a ser igual a RE1 más el paralelo, estrictamente el paralelo de la reactancia CE más RE. Pero como esta reactancia se vuelve muy pequeña, entonces podemos decir que REA, si la resistencia de emisor a pequeñas señales, prácticamente resistencia de emisor 1. Y este valor va a determinar la ganancia de voltaje. Esto es interesante porque tenemos una variante del amplificador propuesto con el que iniciamos. Acuérdense que es este, donde nada más tenemos un resistor de emisor. Y ahora tengo esta nueva propuesta, donde tengo dos resistores, un capacitor de acoplamiento y la conclusión es que este valor particular que ponga aquí de RE1 va a determinar la ganancia de voltaje junto con todos los demás valores. Y la suma de R1 más R2 me va a determinar qué tan estable es el circuito.
Y eso es fabuloso porque puedo tener valores de resistor emisor 1 pequeños para grandes valores de voltaje y RE2 grande, valor grande, para que esto quede de valor grande y estabilice. Tiene pros y contras que poco a poco voy explicando. El tema de amplificadores con transistores no es sencillo, es un poco complicado, ¿sí? Y finalmente, analizando la malla de salida, ¿sí? Puedo obtener algo que me interesa, que es la resistencia de salida. ¿A qué es igual la resistencia de salida? Es la resistencia que yo vería del lado izquierdo, viendo hacia la entrada del amplificador después de la carga. Y se puede ver que la resistencia de salida es VORC en paralelo con la fuente de corriente ideal y RE. Como tengo una fuente de corriente ideal, entonces su resistencia que está aquí, si todo esto que está aquí es enorme, es de valor grande porque tengo una fuente de corriente ideal y por lo tanto yo prácticamente veo RC. Y eso es lo que vale la resistencia de salida. El resumen de ecuaciones hasta este momento para configuración emisor común es que la resistencia de entrada está determinada por esta expresión. La ganancia de voltaje con el capacitor de paso está determinado por esta expresión. La resistencia de salida es igual al valor de RC. Esto es importantísimo, es esto que acabamos de encontrar, algo tan simple, es importante cuando veamos amplificadores en cascada. Y la resistencia del emisor a pequeña señal va a ser igual aproximadamente al valor de RE1. ¿Sí? Y esto es lo que tendríamos de ecuaciones de diseño, y son las que, con las que vamos a partir para en su momento ya llegar a un amplificador práctico, que es la idea. En el siguiente video les voy a platicar ahora en forma muy rápida y el comparativo de cómo se derivan o se desarrollan las ecuaciones de diseño, pero para el modelo de transconductancia. Esto lo dejaríamos para un siguiente video para que no se vuelva muy pesado estos videos y sean cortos. Lo que hemos encontrado hasta ahorita es el análisis a pequeña señal y la obtención de las ecuaciones de diseño del amplificador con transistor BJT en emisor común con capacitor de, de desacoplo, perdón, capacitor de paso en el emisor. Y lo que tendríamos hasta el momento, y aquí lo dejaríamos, esperando que esto les sirva a su complemento de cursos de amplificadores que estén tomando en sus diversas universidades. De mi parte sería todo y les agradezco hasta ahorita. Nos estaríamos viendo en un siguiente video.